Y hoy, por razones obvias, nos vamos a detener en Villa Gobernador Gálvez. Con gusto recibo a un colega que cada vez que lo convoco tiene la amabilidad de aceptar la invitación, Eduardo Mendieta. Eduardo, gracias por venir. No, gracias por invitarme siempre. Es un gusto venir siempre. Vamos a ser totalmente sinceros. En realidad ya habíamos quedado con Eduardo de la semana anterior en hacer un repaso de lo que se podía venir políticamente para Villa Gobernador Gálvez. Pero bueno, las informaciones nos han superado y el fallecimiento, la muerte de Pedro González hace que este sea el comienzo de la charla con Eduardo. Inevitable. Inevitable, sí, obviamente. En el día de ayer se conoció la noticia del fallecimiento de Jorge Pedro González, exintendente, diputado nacional, concejal, presidente del consejo, político temperamental, algunos lo llaman caudillo también. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, venía sufriendo lamentablemente una patología que bueno, tuvo su punto final y fue ayer, después ya de un año de haberse alejado de la función pública. Ya creo que estamos cumpliendo ahora un año desde que dejó de ir al Consejo Deliberante. Y bueno, con el tiempo se fue recrudeciendo su enfermedad y bueno, tuvo que dejar la función pública. Y bueno, ayer se conoció la noticia, ¿no?, del fallecimiento. Leía que Diego Garabano, actual concejal, intendente, ahí tenemos, bueno, Diego es el que está en el centro de la imagen, a la derecha de Pedro González. Decía Diego que casi ya ni salía de su casa de General Lagos, lo hacía nada más que para chequeos y demás. Tenía diabetes desde hace mucho tiempo, sí. Que le llevó a la amputación de un par de dedos del pie, entonces ya no se movía con comodidad ni estaba bien y ahí se produce el alejamiento. Innegablemente, el Gordo González pasa a formar parte de la historia, claro, de tu ciudad, Eduardo. Y obviamente marcó una diferencia en esto de hacer política dentro de Villa Gobernador Gálvez desde sus comienzos. Le ha dado mucho a la ciudad, tiene sus críticas, pero en sí Pedro Jorge González ha marcado una época determinada porque mucho tiempo con la aceptación social, con la aceptación popular del villagalvense, ha logrado estar en varias oportunidades consecutivas al frente de la Intendencia de Villa Gobernador Gálvez, y después, bueno, también fue la misma gente la que le dio la oportunidad de volver, ¿no? En un momento como que la gente en sí, en su mayoría, dijo, bueno, no, basta de Pedro Jorge González, démosle la oportunidad a políticos nuevos. Fue cuando apareció Jorge Muravito, pero bueno, también una gestión que no fue muy bien vista por la mayoría. ¿Cómo le decía Pedro a Muravito? El pibito le decía, sí, en su momento, sí. Fenómeno. En varias oportunidades que nos tocó entrevistarlo, el pibito está aprendiendo, hay que entenderlo, nos decía. Off the record, obviamente. Claro, ¿no? Sí. Pero, bueno, aunque al aire también se mandó cada una de cowboy. No tenía problema en ese sentido, no tenía problema, decía lo que pensaba, y eso, bueno, tenía trascendencia en los medios de comunicación a nivel regional y a nivel nacional también. Nació el 14 de agosto del 46 en Sargento Cabral. 70 años tenía, en realidad, Jorge Pedro González, aunque todo el mundo lo conoce como Pedro Jorge. Claro. Y uno, yo creo, vos sabés qué me pasa, Eduardo, uno lo recuerda con una sonrisa, más allá del dolor y obviamente de sus familiares, a los cuales les acercamos con Eduardo y todos los chicos de acá un abrazo grande, que no sirve de mucho, pero sí sirve para decirle lo siento, señora, señor. Decía, uno lo recuerda, no sé por qué, con una sonrisa, porque siempre tenía una salida, siempre tenía algo que... Justo te iba a decir eso, siempre tenía la posibilidad, ¿no?, de salir airoso, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, muy raras veces, y bueno, fueron pocas y contadas quizás con la palma de la mano, las veces que ha estado mal predispuesto, de alguna manera,
¿no? ¿Alguna vez te dijo o te preguntó de esto no hablemos o algo por el estilo? No, nunca tuve problema en ese sentido. No, sí. Con él ni con sus allegados, ¿no? Sí. Sus asesores o la gente que siempre estuvo con Pedro Jorge o Jorge Pedro. Pedro Jorge. Lo de Pedro Jorge obviamente por PJ, ¿no? Sí. Una vez, me recuerdo hace muchos años, Florencia era muy jovencita, Florencia Calvo, nosotros trabajábamos en Villa Gobernador Galvez, porque la empresa donde trabajábamos había comprado el cable de Villa Gobernador Galvez, que todo el mundo decía era de Pedro. Claro. Yo en realidad no sé si los papeles o no, si era de Pedro o no era de Pedro, bueno, nos tocó ir a trabajar. Y en una de las primeras charlas, claro, yo tengo por costumbre leer, a ver, ¿no? Y no era Pedro, era Jorge. Claro. Y entonces se lo pregunté. No, le digo, pero durante muchísimo tiempo. Claro, PJ dice. Claro. Yo soy el PJ. Un fenómeno. Yo soy el PJ. Yo soy el PJ. Y de hecho, bueno, quedó demostrado también en la vida política de Villa Gobernador y sobre todo dentro del peronismo o dentro del Partido Justicialista. Porque en el momento, llegado un momento, creo que también lo hablamos también en otros programas que tuvimos, como que en un momento sin Pedro a la cabeza, por decirlo de alguna manera, el PJ comenzó a desarmarse, ¿no? Comenzó a generar nuevos espacios con nuevas agrupaciones, pero no estaba ya todo enmarcado en una línea como lo tenía él, ¿no? Claro. Marcaba una línea, el PJ iba todo por acá, iba todo por acá. Y recordemos, Eduardo, que Pedro llega con ley de lemas con nada más que el 18% de los votos. Y después llega a ganar con el 70% de los votos. Y lo que pasa es que impresionante. Tuvo una primera gestión muy buena, generó pavimento, generó algunas obras que generaron impacto en la sociedad, ¿no? Y desde ahí es como que la gente le dio su respaldo una vez más y las volvió a dar una tercera también. Hasta que, bueno, ya en esa tercera la gente daba cuenta que por ahí no se estaba avanzando tanto en infraestructura o en algunas cuestiones que necesitaba la ciudad, ¿no? Mejorar. Pero fíjate que así todo, estamos hablando de las 3 primeras intendencias en forma consecutiva de Pedro González. En la cuarta elección vuelve a ganar el justicialismo con Bonovelli. Con Bonovelli, sí. Estamos llegando a todo el sur de Santa Fe y el norte de Buenos Aires, así que vamos a poner en datos estas cosas. El intendente Ricci decretó 2 días de duelo en la ciudad con la bandera a media asta. Fue 4 veces intendente, Pedro González, 2 veces concejal, 1 vez diputado nacional. Nunca alguien ganó la intendencia con tan altos porcentajes de votos. Y, anoté yo, con el Gordo González se va uno de los últimos caudillos del justicialismo, no solo del sur de Santa Fe, sino de la provincia en sí, me parece. Sí, claro que sí. Después él tuvo la oportunidad, bueno, como te decía recién, estuvo Jorge Muravito cuando la gente pidió un cambio en ese sentido y luego le volvió a dar respaldo devolviéndole la intendencia, ¿no? Claro. A Pedro. Y con amplio margen, eso es... Sí, con comodidad. Y si nos remitimos a la última elección, donde él es electo concejal, también saca un amplio margen de su segundo, ¿no? en las elecciones y marca, ¿no? que marca el grado de conocimiento, obviamente, y marca que él seguía siendo una figura importantísima en el ambiente político de Villa Gobernador. Sin lugar a dudas, porque fíjate vos que él resiste 3 de las 4 formas de votaciones que tuvimos en la historia santafesina en la democracia. Tal cual. Ley de lemas, con un porcentaje que hoy no te da ni para meter un concejal, él fue intendente. Sin ley de lemas. Y con el sistema de elección directa, boleta única, sí, con segmentos separados. Ganó
en todos los sistemas. No cualquiera lo hace. No. Necesitas tener, por ejemplo, de ahora en más, para lograr una elección como esa, necesitas tener una muy buena, supongamos Richie, ¿no? Sí, Acá sí. al 2019. Calculo que va a tener apoyo, está haciendo algunas cosas, por ahí la gente lo ve bien, Sí. pero no sé si va a tener tanta mayoría, ¿no? Como No, para llegar al devolverle- 64, 70%, no. es un muy, número pero en cualquier exorbitante. lado, más allá de Alberto, Sí, más sí, allá sí, de sí. quien sea. Y ¿cuándo fue la última vez que lo viste o que lo entrevistaste? Mira, que lo vi, obviamente, fue en el momento que asumió la concejalía. Ese fue la última vez que pudimos cruzar 2 o 3 palabras, nada Sí. más. Pero la última vez que lo entrevisté y que hablamos bien y que para mí particularmente Sí. ya no lo veía bien, fueron en las elecciones que él pierde. 2015. Sí. Ahí, yo ya no lo veía bien a él en ese entonces. No, bueno, charlábamos respecto a lo que pasaba, a lo que se daba y